Elecciones municipales, pero también elecciones autonómicas. Muy buenos días. Vamos a hablar en nuestro programa de hoy con uno de los candidatos, en este caso al Parlamento, rostro conocido en nuestra comarca y con el que vamos a analizar tanto lo que ha sido esta pasada legislatura a nivel regional como los proyectos que su partido, Geroa Bai, ofrece para los próximos 4 años. Pablo Azcona, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, rostro conocido, decía yo, exalcalde de Lodosa, expresidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Lo hemos tenido en muchas ocasiones, también, bueno, sobre todo más como alcalde que como presidente, hablando de temas municipales que hoy también, con tu permiso y como los controlas por la cuenta que te trae. Y que son importantes. Y que son importantísimos, sobre todo para nosotros, algo analizaremos. Secretario de Organización de Geroa Social Verdes, una de las paticas que tiene Geroa Bai, uno de los partidos que conforman Geroa Bai, y candidato también al Parlamento, lo ha sido durante esta legislatura. Un partido, Geroa Bai en este caso, que va a estar liderado una vez más por Uxue Barkos, candidata. Venís además de gobernar en coalición. Hace 8 años habíais gobernado en solitario. ¿Qué valoración haces de, no sé si de estos 8 años o sobre todo de estos 4 últimos años? Sí, yo creo que como Geroa Bai tenemos que hacer ya una lectura amplia, ¿no? Nosotros hace 8 años lideramos el gobierno del cambio, lideramos no solo ese gobierno, sino también propuestas, cambios profundos en Navarra después de, bueno, pues bastantes años en los cuales la derecha pues había dejado algunas cuestiones que había que solucionar, ¿no?, en el conjunto de Navarra. Yo creo que se fue ambicioso en esa primera legislatura y Geroa Bai fue capaz de liderar, como digo, esos cambios, y en esta pues lo que hemos sido también es responsables con la posición que tenemos. Hemos mantenido un gobierno de progreso, en este caso liderado por el Partido Socialista de Navarra, pero en el cual estamos y somos desde luego importantes dentro de él en materias que además afectan al conjunto de la ciudadanía, y estamos satisfechos de los 8 años. Sí que es verdad que en esa lectura tenemos que incidir en que en estos 4 años nos hubiese gustado haber mantenido cierta valentía en algunas de las medidas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, pues hemos visto cómo en materia de salud, ¿no?, al final de la legislatura pasada dejábamos ya redactada una nueva ley de salud en Navarra. Veíamos que el futuro de la salud pública de Navarra dependía de cambios estructurales importantes, sobre todo en atención primaria, pero también en otras patas. La pandemia, que nadie la podía prever, lógicamente, nos ha pillado con esa solución encima de la mesa, y después de 4 años vemos cómo no se han enfrentado esos cambios sustanciales que van a ser de obligado cumplimiento en esta nueva legislatura. También, por ejemplo, un pacto que sí que se ha firmado hace muy poquito. Ha sido casi a final de la legislatura. Además lo habéis apoyado también vosotros. Lo hemos apoyado, pero tiene que haber cambios transversales, cambios profundos que cambien el modelo, fundamentalmente de la entrada a la salud, que es la atención primaria, pero del conjunto, ¿no? Lo hemos visto como la pandemia ha hecho, bueno, pues gracias a un sistema sanitario fuerte, gracias a un profesionalismo en la materia bueno, pues de las personas que trabajan en este sector, se ha podido dar una respuesta razonable, ¿no?, a esa situación, pero no podemos volver a tensionar de esta forma el sistema de salud. Todas las personas que nos están escuchando seguramente pues han visto ese crecimiento en las listas de espera en esta legislatura, han visto ese retraso en la atención en algunas especialidades, y eso hay que solucionarlo. Bueno, parte del gobierno, ¿no?, durante estos últimos 4 años, ¿cómo se soluciona todo esto? ¿Cómo se puede solucionar de una forma breve, por no entrar en los temas, porque tenemos todavía muchos asuntos que abordar, pero el tema de la salud es importante? De una forma resumida, ¿cómo se soluciona este problema o cuáles son esos primeros pasos? Sí, bueno, es lo que comentábamos. No quería empezar por materia de salud, porque yo creo que ha sido una cuestión que, aunque por suerte, no digo que se nos olvide, pero se han pasado 2 años ya de la pandemia y que hizo reflotar ver las carencias que había. Yo creo que es una cuestión que tendremos que afrontar en el minuto 1. Lo hemos dicho varias veces, hay que reforzar la atención primaria. La atención primaria es la entrada
de las personas al sistema sanitario público de Navarra y luego garantizar pues que tengamos especialistas, ¿no? Pero sobre todo atención primaria, que es la máxima forma de prevenir, ¿no? Y en ese sentido también hablábamos mucho de reforzar lo que es el espacio sociocomunitario, ¿no? Ahí las entidades locales, los ayuntamientos, que tuvieron que dar respuesta también en el momento de la pandemia y hacer esa labor de prevención desde la base va a ser fundamental. Bueno, salud, uno de los temas que no os ha gustado demasiado, cómo se ha gestionado y que lo hubierais hecho de otra forma. ¿Qué más temas? Pues mira, estamos ahora mismo hablando de cuestiones como es la emergencia energética, la emergencia climática. Hemos sido capaces, con no pocos retrasos, nos hubiese gustado, de sacar adelante desde el departamento liderado por Geroa Abay una ley de cambio climático y transición energética que se aprobó por unanimidad, pero hay que recordar que empezamos la legislatura también de la misma forma, con una propuesta de ley redactada en la legislatura anterior, que estaba prácticamente terminada, con un proceso de participación abierto que ha habido que ir negociando con nuestros nuevos socios de gobierno. Esa parálisis yo creo que ha sido en algunos momentos, nos ha puesto desde luego nerviosos en materias, como hemos dicho, transición energética y cambio climático, que son urgentes. Y además ha dejado sobre la mesa una propuesta que ya arrastrábamos la legislatura pasada. Hablo otra vez de valentía a la hora de desarrollar la Agencia de Transición Energética de Navarra. Necesitamos tener soberanía energética y para eso tenemos que tener nuestras propias herramientas. Y ahí pues es verdad que en esta legislatura nuestros socios de gobierno no han sido capaces de entender esa parte importante. Y en cambio climático pues estamos viendo, ¿no? Es la necesidad de regular, de ser ambiciosos en esa ley. Se aprobó hace un año, ahora mismo está en desarrollo reglamentario, pero nos hubiese gustado haberlo podido sacar antes, cuando ya teníamos la propuesta a principio de legislatura. Cambio climático, sequía, hablamos de la importancia de los pueblos y bueno, no hace falta que te diga cómo están nuestros agricultores. Pues mira, había también en este sentido tenemos algunas cuestiones que resaltar, ¿no? En la legislatura anterior hicimos un paso importante en la redacción del ciclo del plan del ciclo de agua urbana, que está ya redactado, que contempla en esa planificación aquellas materias de inversión que hay que llevar adelante para poder garantizar y equilibrar los usos racionales del agua urbana. Y había otra pata, que era el conjunto del ciclo integral del agua, y ahí pues otra vez volvemos a alertar de que ha habido 3 años de retraso, precisamente porque los planes hidrológicos nacionales no se han redactado en tiempo y forma, ¿no? Por tanto, son planes que estaban previstos porque ya se hablaba del cambio climático y la necesidad de ser sostenibles en materia de suministro de agua, y desde luego pues esa velocidad es la que Geroa Abay plantea ahora volver a liderar el gobierno para poder imprimirse. Valoración de cosas que habéis echado de menos o en las que creéis que no se ha sido valiente, pero ¿qué es lo que sí que verdaderamente decís esto hacía falta y se ha hecho, ¿no? ¿En qué saquéis un poco pecho? Bueno, yo creo que ha habido en materia de vivienda, por ejemplo, con una base muy importante de un cambio de modelo fundamental a partir del 2015, pues yo quiero resaltar, ayer creo que la Comisión Europea la que decía que estamos en España, en el conjunto del Estado, estamos ante una crisis estructural en materia de vivienda. Ahora, después de 42 años de trayecto democrático, el Estado está debatiendo aprobar la primera ley de vivienda, la primera, después de 42 años, que yo creo que va un poco tarde en materia legislativa. En Navarra esto ya lo hemos hecho. En Navarra ya tenemos una ley de vivienda, además que esta legislatura, gracias a un acuerdo amplio con las fuerzas de progreso de esta comunidad, se ha conseguido mejorar para darle cobertura a las personas que tienen derecho a entender el derecho de la vivienda, no a entender la vivienda como un negocio al que hay que buscar la rentabilidad, sino como un derecho de las personas. Y ahí hay programas instalados desde 2015, como pueden ser el Emancipa, el David, que ayudan a los jóvenes a conseguir un alquiler digno o una ayuda para acceder a una vivienda digna y a emanciparse, o medidas que ahora mismo están en marcha a través de Nasubinsa, como son convenios con ayuntamientos que ceden parcelas municipales para que se construya vivienda de alquiler o vivienda en propiedad. Y tengo que incidir en la vivienda de alquiler porque es el modelo europeo el que no ha inflado
el mercado inmobiliario el que garantiza que ese derecho se pueda dar a todas las personas. Derecho a una vivienda, obviamente, derecho también a la propiedad. Tenemos, bueno, yo creo que en Navarra no tantos problemas, ¿no?, como en otras comunidades autónomas con todo el tema de la ocupación. En este sentido, ¿qué postura tenéis vosotros? Bueno, yo creo que hay... la ley tiene que ser garantista en todo caso. Yo creo que ya desde las leyes de los desahucios express que se aprobaron, ahora mismo hay rapidez judicial para resolver cuando estas consecuencias, cuando estas situaciones se dan y dar respuesta al propietario, y muchas veces no tenemos que entender, porque esto también es verdad, ¿no?, garantizar el derecho a la vivienda es lo primero para que no se produzcan estas situaciones, esas personas que están en vulnerabilidad, darle una respuesta inmediata desde la administración va a ser fundamental, y luego en los casos del propietario, que en Navarra, no sé si en el Estado, pero en Navarra muchos de esos propietarios no son grandes tenedores de vivienda, son personas que tienen una segunda vivienda, a veces jubilados que tienen una pensión que están complementando con arrendar una de sus viviendas, a las que hay que garantizar también bueno, pues que los procesos para ser garantistas con aquellas personas que o bien han ocupado una vivienda o no pueden porque el concepto de ocupas está, yo creo que banalizando demasiado, o bien personas que han accedido a un alquiler en una vivienda y luego no pueden hacer frente al coste de ese alquiler. Pues por un lado son dos partes. En las leyes, y en Navarra yo creo que estamos en el buen camino en ese sentido, las leyes tienen que garantizar al inquilino el derecho a la vivienda, tienen que darle cobertura para poder tener ese acceso a la vivienda y poder hacer frente a ese coste que es importante en la vida ahora mismo, y luego a los propietarios, en este caso muchos de ellos, como digo, pues gente que no es gran tenedora de viviendas, hay que garantizarle que durante ese proceso de no vamos a pasar por encima de la vulnerabilidad de esas personas, pues también se garantice los derechos de esas personas. Hablamos de otros asuntos, hablamos de las transferencias que Geroa Bai ha ido pidiendo al Gobierno central para Navarra. Algunas bueno, pues se han ido consiguiendo. El otro día, en la presentación de la candidata de Tafalla, de Geroa Bai, Uxue Barkos hablaba de seguir trabajando en esa solicitud de transferencias. ¿A cuáles os referís? Mira, para empezar, es muy importante y estamos muy satisfechos con que por fin la transferencia de tráfico parece, ¿no?, que bueno, ya está acordada, está firmada en la Junta de Transferencias y tiene unos plazos ciertos de aplicación, con las dificultades que todos sabemos que tiene este tipo de cuestiones. Una transferencia que, como las demás, están contempladas en la LORAZNA. Es una cuestión de cumplir la ley. Y en este cumplir la ley, pues el Estado, no Navarra, normalmente el Estado no es el que suele abogar por acelerar estos procedimientos. Es decir, que ahora mismo estemos transfiriendo la transferencia de tráfico, una transferencia a Navarra, que es la de tráfico, tiene que ver con que el procedimiento se inició hace ya 4 o 5 años en un acuerdo entre, en este caso, la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, y el presidente actual del Gobierno, en el cual se acuerda iniciar ese procedimiento, aceptar, vamos a decir, el inicio de ese procedimiento. Por tanto, quiero decir que son largos, a pesar de estar refrendados por la ley, y que para que en esta legislatura haya pasado eso, ha tenido que iniciarse. Y si queremos que a futuro se siga cumpliendo la ley, la LORAZNA, la ley que tenemos todos los navarros y navarras del encaje en el conjunto del Estado, tenemos que empezar a iniciar esos trámites. Y somos claros, I+D+I, ¿por qué? Porque ahora mismo estamos viendo, y también al hilo de las necesidades del agua, por ejemplo, cómo la agroindustria necesita investigación y desarrollo en ese sentido, en esa materia. Por tanto, esa transferencia para dar cobertura a ese sector tan importante para Navarra va a ser importante, y otros como materia de protección del medio ambiente, donde si queremos una policía integral, como es la Policía Foral, tendrá que asumir las competencias que la LORAZNA le está atribuyendo. Transferencias, valoración, hablamos ya o nos metemos ya un poco en lo que es esa harina, ¿no?, política. ¿Qué encuestas barajáis? Bueno, yo creo que estamos conociendo casi a diario, ¿no?, bueno, en esa suerte de tezanismo a la Navarra que algunos han intentado implantar también en nuestra comunidad, ya no solo de publicar encuestas internas de algunos partidos, sino casi bueno, presentarlas, ¿no?, de forma que lo consideran, bueno, pues como una forma seguramente de intentar incentivar unas tendencias y unos deseos más que seguramente unas realidades. Para empezar,
La encuesta electoral que a nosotros como Geroa Bai nos va a valer va a ser la del 28 de mayo, va a ser con la que vamos a trabajar y hemos venido trabajando y sabiendo dónde nos sitúa la ciudadanía. Lo que estamos pidiendo a la ciudadanía es volver a ese gobierno valiente que lideramos en 2015 y para eso necesitamos pues, un asentamiento de la fuerza de Geroa Bai en este sentido, y lo que realmente estamos viendo publicado, algunas son más amigas, otras son menos amigas con lo que nosotros quisiéramos, pero desde el punto de vista de Geroa Bai vemos un asentamiento de un electorado. Hay que recordar que Geroa Bai nació hace 10 años después de la trayectoria de Nafarroa Bai, nació hace 10 años consiguiendo una representación en el Congreso de los Diputados a través de uso de barcos, y realmente llevamos en la política navarra, en el mapa político navarra, 8 años. 8 años en el gobierno, 8 años precisamente que coinciden con los 8 años en los cuales UPN y la derecha navarra están fuera del gobierno. Bueno, de 8 a 10 escaños os dan, 8, 9 más o menos. No le vaya a parecer a alguien que no lo queremos decir, por lo que sea. ¿En qué situación nos deja esto, Pablo? Bueno, nosotros hemos ido, sabemos que tenemos que, no puede ser de otra forma, y además es una de las señas de identidad de Geroa Bai desde su nacimiento, la suma de voluntades en un espectro de Navarra de que sea progresista, que busque la pluralidad y que trabaje por la convivencia en esta tierra, aparte de medidas de progreso y de avance importantes, como ya hemos demostrado cuando estábamos gobernando, ¿no? ¿Qué situación buscamos? Volver a liderar esto, lo he dicho. Creemos que la velocidad, en momentos difíciles, hay que recordar que Geroa Bai entra al gobierno en 2015 después de varias legislaturas de gobiernos de la derecha, en algunos casos apoyadas también por el Partido Socialista de Navarra, que por suerte ya encontramos con esa aparición y irrupción de Geroa Bai, esa fuerza de Geroa Bai, encontramos a un Partido Socialista que por primera vez se ha sumado, vamos a decir, a las fuerzas de progreso, y hay que recordar que en 2015, cuando entramos en el gobierno, nos encontramos unas arcas forales vacías, no lo decimos nosotros, lo dice el Tribunal la Cámara de Contos de Navarra, decía el escaso remanente que había, más bien negativo, los escasos recursos, hubo que dar la vuelta en la primera parte de la legislatura y en la segunda se dieron avances importantes. Creemos que para seguir avanzando tenemos que liderarlo con esa velocidad y no depender, que hay ejemplos, si queréis hablamos de alguno de ellos, no depender de, bueno, pues de políticas, vamos a decirlo, que están mirando más a Madrid que al conjunto de los navarros y de las navarras a la hora de tomar decisiones. Bueno, en la presentación de candidaturas, Esparza de UPN dice que vosotros miráis a Bilbao. Bueno, yo creo que Esparza lo que necesita es buscarse su hueco y buscarse su hueco sobre todo en la parte de la derecha, ¿no? Diferenciarse del Partido Popular en estos momentos, que ha sido, bueno, pues vamos a decir, su correa de transmisión en Madrid, y con los que hasta hace poco, y por salirse precisamente de ese redil, luego si queréis hablamos un poco de ese dibujo que se queda, pero desde luego ha sido la voz de Madrid en Navarra, UPN, durante muchos años. Geroa Bai es un partido específicamente, una coalición que específicamente trabaja en Navarra, no tiene que rendir cuentas, lo hemos demostrado cuando hemos estado gobernando, hemos tomado decisiones por delante, muchas veces pioneras, a las que se toman en Madrid y también a las que se toman en otras comunidades autónomas, en este caso en la Comunidad Autónoma Vasca, con la que desde luego, como navarros en su conjunto, también lo dijo Esparza, lo viene a esto, nos tiene que llevar a una relación preferente, pues porque nos unen muchas cosas. Por cercanía también, ¿no? Bueno, UPN conseguiría 15 parlamentarios, hablamos de una encuesta, podríamos hablar de, pero más o menos, bueno, yo creo que parlamentario arriba o abajo se mueven todas en prácticamente lo mismo. UPN conseguiría 15 parlamentarios, ganaría las elecciones, pero no conseguiría esos 26 parlamentarios que le dan la mayoría absoluta para gobernar, ni aun sumándose con Partido Popular y con Vox, que por cierto entra en el Parlamento navarro. Bueno, yo creo que un poco las grandes incógnitas, ¿no?, de que nos están transmitiendo las encuestas y también yo creo que un poco la intuición política o el dibujo que podemos ver, ¿no?, es ese gran cambio, ese movimiento que puede haber en las derechas navarras. Concurrieron en un intento, yo creo que a la desesperada, de intentar sumar el máximo posible para desbancar al gobierno del cambio liderado por Geroa Bai, por sacar a Geroa Bai del gobierno, era porque
no hay que obviarlo, UPN, Navarra Suma y UPN lo que aspiran es que el Partido Socialista vuelva a permitir que gobiernen como lo ha hecho muchas veces. Por tanto, el objetivo de Navarra Suma y ahora de UPN, objetivo número 1, es sacar a Geroa Bai de esa ecuación, que es la que está permitiendo, gobiernos de progreso en los cuales la derecha no está. Por tanto, ¿dónde está la gran incógnita? En la pelea que tiene la derecha por tener sus mayorías, ¿no? Yo creo que ahí va a estar y esa pelea va por ahí. De ahí que algunos de los mantras que la derecha sigue repitiendo después de 1, 2, 3, 4, 5 convocatorias electorales tienen más que ver en un electorado que se están disputando ellos que con nosotros. Bueno, parece ser que mayoría absoluta, bueno, en Navarra es muy difícil, pero bueno, ni sumando la derecha ni sumando la izquierda, parece ser, por lo menos a día de hoy, con las encuestas, insisto, el 28 de mayo será la encuesta real, ya la definitiva, como dices, Pablo, pero no vamos a conseguir, ni uniendo la derecha ni la izquierda, insisto, esa mayoría, ¿no?, que permita gobernar con cierta tranquilidad a cualquiera de las dos partes. Si sumando se mantiene el gobierno que ahora mismo tenemos en Navarra, ¿Geroa Bai está por la labor de continuar? Geroa Bai está por la labor, y la apuesta de Geroa Bai para las próximas elecciones del 28 de mayo es liderar un gobierno de progreso, seguir avanzando en las materias que en 2015 empezamos a cambiar en esta comunidad, seguir ahondando en el cambio profundo que necesita en nuestra comunidad en materia social y económica, y sobre todo creo que va a ser necesario esa valentía y esa rapidez en la toma de decisiones y ese mirar el conjunto de Navarra y de sus intereses a futuro, porque estamos en un momento cierto, lo decíamos en 2015, pero cada vez lo vemos más claro, ¿no?, con los últimos acontecimientos de la última legislatura. No los voy a citar, pero la pandemia sacó a aflorar muchas cosas. Estamos ante un momento cierto en el cual se necesita un cambio de modelo, productivo, un cambio de modelo energético, un cambio de modelo también institucional. La administración tiene que estar haciendo cambios legislativos para dar respuesta a los grandes cambios, el climático, el modelo económico, el social, el sanitario, que vamos a necesitar. Y para eso la propuesta de Geroa Bai es ser valientes, liderar un gobierno de progreso. Hablamos de encuestas todo el rato. Hay solo un partido que consigue subir en el número de parlamentarios, y es Bildu. Sí, bueno, vemos a Bildu también en una posición después de muchos años, y la cual nosotros también celebramos, ¿no?, en la que creo que ha entrado también a los pactos institucionales, ¿no?, a formar mayorías que cambien cosas en las instituciones. Y sí que es verdad que en las últimas elecciones ahora tiene 7 parlamentarios, pero en la noche electoral sacó 8, por tanto, prácticamente por 200 votos creo que fue, con el voto de Navarra en el extranjero, en la cual perdió un parlamentario. Por tanto, esos 8 parlamentarios parece que sí que se asientan. Nosotros lo que nos vamos a dedicar, como digo, es a plantear los cambios fundamentales, a demostrar que lo que hicimos en 2015 se puede volver a hacer, que es a retomar las cuestiones que están pendientes con la velocidad que se necesita. Y para eso sabemos desde Geroa Bai, porque hemos nacido así, hemos nacido reivindicando para esta tierra los pactos, el progreso y la suma de mayorías y la pluralidad, y sabemos que vamos a necesitar de otras fuerzas políticas. Unos deseos, un programa, unos planes y unos proyectos que no son solamente para Pamplona, lo decíamos al principio, lo decías tú, los pueblos existimos y también somos importantes. ¿Qué planteáis para los pueblos desde Geroa Bai? Pues mira, sí que hemos visto, y la verdad que el paso por la legislatura del 15 al 19 siempre me retrotraigo ahí, porque es verdad que es donde se dio el cambio en esta comunidad, donde se consiguieron mayorías diferentes a lo que veníamos acostumbrados. Trajo también consigo la recuperación para el ámbito local de una serie de derechos, diríamos de alguna forma, porque las leyes son derechos también, derechos sobre todo en materia de financiación y también de reorganización. Es decir, en 2015 empezamos a trabajar, entonces me tocó como presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, en las nuevas leyes de financiación de las entidades locales, en los nuevos planes de inversión, esos que permiten que las calles se pavimenten, que las redes de abastecimiento sean nuevas, que se construyan edificios municipales, que se mejoren las instalaciones deportivas. Eso que vemos en los pueblos se había
eliminado en la legislatura última de UPN de Barcina, con el apoyo cierto además en esos recortes del Partido Socialista de Navarra. Hay que recordar que el consejero de Administración local era Roberto Jiménez. Se hicieron recortes ciertos que recuperamos la legislatura pasada con un marco de financiación fundamental y también de reorganización de la Administración local de Navarra. Ahora, en estos 4 años, bueno, pues creemos sinceramente que a pesar de haber tenido que dar de respuesta a una situación como ha sido la pandemia y en la cual se han puesto recursos, eso es cierto, y ahí hemos estado también como Geroa Abay y desde el departamento se dio una respuesta que creemos que es razonable, pero en ese tránsito hacia una mejora de los pueblos se ha dado un paso atrás. No puede ser que el conjunto de la legislatura acabe sin haber resuelto, sin haber dado a los ayuntamientos, a los pueblos de Navarra, un nuevo plan de inversiones locales como hicimos en la legislatura pasada. Son cuestiones fundamentales que hay que recuperar. Y ahí también quiero hacer una reivindicación en la cual me siento bastante satisfecho y orgulloso, no por el resultado, pero sí por cómo Geroa Abay ha incidido en la intención de darle a los pueblos, en este caso en materia legislativa. Hay que recordar que la mayoría de los pueblos de Navarra están gobernados por candidaturas independientes, por agrupaciones de electores independientes que están siendo marginadas por la ley. Llevamos 5 años, 4 en el Parlamento y 1 o 2 desde la Federación Navarra de Municipios y Concejos, diciendo al Estado que tiene que cambiar la ley para que se permita la participación de los ciudadanos y de las ciudadanas en los asuntos de sus pueblos. Y todavía, con los votos en contra, en este caso del Partido Socialista en el Congreso, con la abstención del PP y con el voto en contra de Vox, no se consiguió. Por explicar un poquito a los ciudadanos, agrupaciones independientes que tenemos muchas en nuestras localidades. Podemos hablar, por ejemplo, en Lodosa, sin ir más lejos, del Oyu, aquí en Peralta de UPI. En Funes también había una agrupación independiente que desapareció. En Falces, bueno, pues siguen ahí de alguna manera peleando. No sé, no me quiero dejar ninguna porque en casi todas las localidades hay. El tema está en la forma de financiarse o de financiar, sobre todo la campaña electoral, ¿no? El tema está en que, para resumirlo, el tema está en que la ley hace una discriminación negativa a aquellas agrupaciones de electores que no se presentan bajo la marca de un partido generalista, por decirlo de alguna forma, o sea, que son municipalistas, porque les permite gastar menos en campaña electoral. Básicamente muchísimo menos. Sí, teniendo en cuenta el número de habitantes. Y claro, en algunos casos... Sí, porque hay varios condicionantes. Uno, sí que es verdad que si vas a 0,11 céntimos por habitante, pero lo que pasa es que los gastos electorales que una agrupación, por ejemplo en Peralta, puede tener, no los puede computar al partido, vamos a decir, que se presenta a las forales. Sin embargo, hay gastos que se necesitan, o que necesita UPN o el Partido Socialista aquí en Peralta, que se los puede computar al Partido Socialista o a UPN en la financiación del conjunto de la campaña de Navarra. Es decir, al final lo que hay es una discriminación hacia los gastos, por tanto, hacia las posibilidades que tienen las agrupaciones de electores en este sentido. Y hay que recordar, y esto es así porque yo pertenezco a una agrupación electoral, al Oyu, en Lodosa, que la financiación de las campañas se hace, como decimos en nuestros sitios, a escote. Bueno, pues denuncia hecha. Lleváis trabajando en este tema, esperemos que tenga solución. En el conjunto de Navarra seguramente luego nos echamos las manos a la cabeza cuando vemos, sobre todo en concejos o en ayuntamientos, donde no se presentan candidaturas, donde los donde los partidos grandes no consiguen tampoco presentar su lista porque no tienen personas ahí, y que se quedan sin elecciones y sin representación municipal, ¿no? Y que tienen que ir a segunda vuelta o tienen que ir a ser gestionadas por el propio gobierno. Nos echamos la mano a la cabeza cuando hablamos de despoblación y estas cosas, y esto también incide. Muy brevemente, porque se nos va el tiempo, ¿por qué tiene que votar la gente a Geroa Abay? Creo que lo he explicado. Creo que estamos en un momento clave de cambio de modelo a nivel europeo y mundial. Estamos en un momento en el que se necesitan políticas valientes que no miren a las necesidades, no sé si electoralistas o partidistas,
pero que sean específicas de Madrid, sino que busquen en el autogobierno y en la figura de la Loragna en las herramientas que tenemos en Navarra, y eso lo garantiza Geroa Bai. Es Geroa Bai quien está garantizando desde hace 8 años este camino, y es Geroa Bai la que está garantizando que los 8 años de la derecha en la oposición coincidan precisamente con los 8 años de la existencia de Geroa Bai en el gobierno. Pablo Azcona, secretario de organización de Geroa Social Verdes, parlamentario foral en esta legislatura, también aspirante a serlo la próxima legislatura. Muchísimas gracias y mucha suerte. A vosotros, gracias.